Muy buenos días para todos mis queridos hermanos, manada pequeña. Bendición del Señor en esta mañana para cada uno de ustedes, especialmente a los que han madrugado a recibir la palabra de Dios y a conectarse con el Todopoderoso. Muy bien, mis hermanos, hoy estamos un poco mejor, pero aún seguimos en la lucha. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya puedes imaginar a qué nos vamos a referir en esta mañana. Así que acompáñame en una oración. Querido Dios que estás en los cielos, la gloria y la honra siempre sean para ti, Señor. En esta mañana y esta nueva oportunidad de vida que nos has permitido, gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Al estudiar tu palabra, Señor, concédenos el privilegio de ser limpios en la sangre del Cordero, de tener entendimiento suficiente para comprender tu palabra, para reconocer, Señor, que tú eres Dios, y para saber acerca de los tiempos en que vivimos. Concédenos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Llénanos completamente, Señor, de tu instrucción en esta mañana. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, hay una tarea que ya debes estar terminando. Una tarea que es aprenderse casi de memoria los últimos 10 capítulos del conflicto de los siglos. Y le añadimos a eso uno más, el anterior, el que habla de las acechanzas del enemigo. Pero hoy la palabra de Dios nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En este mismo libro hemos ido avanzando cada uno de los temas que hemos estado desarrollando en estas 2 semanas. Y dice en una parte, en la página 672, primer párrafo: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Recuerda el Pentecostés. Recuerda cómo inició la iglesia en ese entonces. Primero debió haber una congregación que se reunió en torno al consejo de Dios, que se preocuparon por hacer la voluntad del Señor y por orar los unos por los otros. Cuando empezaron en este movimiento, cada uno fue a Jesús y al grupo tal cual como estaba. Y empezó el Espíritu de Dios a moldear sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, sus acciones, hasta que fue consolidando el pueblo que necesitaba, y llegó a quedar escrito que estaban todos unánimes juntos. ¿Cuán unánimes juntos estamos nosotros, mis queridos, para afrontar lo que viene? ¿Cuán unánimes juntos estamos nosotros para ser optimistas en que la venida de Cristo
está a las puertas. Cuán unánimes juntos estamos cuando alguien en nuestra iglesia no te saluda, o cuando alguien dice algo contra ti, o cuando las circunstancias no son las más favorables. A mis hermanos, esto debe ser una experiencia en la vida de nosotros y no una teoría. Están escritas las cosas, pero están escritas para nuestra admonición y enseñanza. Están escritas las instrucciones del Señor, por el cual el tiempo cada día se hará más intenso. Las acciones del enemigo cada día crecen y tú y yo no podemos quedarnos estáticos y seguir dormidos como lo aparentemente está la iglesia del Señor. Y digo aparente porque hay un grupo que se ha ido levantando. Hay un grupo que ha estado sumiso a hacer la voluntad del Señor. Por eso hablamos de la iglesia militante y la iglesia que se prepara, que al final será la iglesia triunfante en el cual estaremos seguramente tú y yo. Se nos dice entonces que vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Imagínate, no podemos pasar un día sin cumplir la misión del Señor. Porque si no, tú y yo no seremos siervos con semblantes iluminados. Tú y yo no podremos dar la luz de Cristo a este mundo. Dice que están resplandecientes de santa consagración y se apresuran para llevar el mensaje a las personas. Te pregunto, ¿qué haces en las redes sociales? ¿Acaso eres de los que publican tu vida social, tu vida particular, tu vida familiar, y te olvidas de predicar el evangelio del Señor? ¿Qué haces con tus amistades? ¿Acaso sigues el juego de Satanás de solamente estar con amigos? ¿Qué estás haciendo cada día para que esto que estamos aquí estudiando sea una realidad en la experiencia que debemos adquirir, porque el tiempo se acaba? Dice que el mensaje será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Ya son temas que hemos ido abordando y que no pueden estar en desconocimiento en cada uno de nosotros. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. ¿Cuáles son las ligaduras que todavía nos podrían mantener sujetos, mis queridos? Eso tenemos que entregarlo en manos de nuestro Señor Jesucristo, para que sea el Espíritu de Dios el que vaya transformando, el que vaya cambiando. No cambias tú, no cambio yo. Cambiamos en la medida en que más nos acercamos a Jesús, en que más cerca estamos del lugar santísimo con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia adventista se ha distinguido por avanzar
al lugar santísimo. Y digo la iglesia adventista, mas no digo todos los que pertenecen a la iglesia adventista. Porque el Señor ha dado la luz suficiente, porque el Señor ha dado el mensaje y la instrucción necesaria para que estemos listos ante los embates y ante las acechanzas que el enemigo diariamente produce en la vida de cada uno de nosotros para que nos desviemos, quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ni un instante quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar de contemplar lo maravilloso que es la esencia del trono de Dios, a donde llegaremos tú y yo. ¿Quieres estar ante el trono de Dios como lo estudiamos en ocasión pasada? Entonces debes hacer los preparativos suficientes en este momento de la historia de la humanidad. ¿Recuerdan los tiempos de la reina Esther? Vamos a recordarlos un poquito para meternos más de lleno en la temática. Aparentemente todo estaba bien. Como aparentemente todo estaba bien hace algunos años atrás. Pero de pronto apareció un señor llamado Amán, instrumento de Satanás, quien se le ocurrió organizar una idea, un plan, una estrategia, una agenda para acabar con el pueblo de Dios. Pero no podía por sí solo realizar este proyecto. Entonces consultó con el poder político del cual estaba ligado. Y el rey dio vía libre para que se realizara este proyecto de persecución y muerte. Es así como se organizó toda una serie de situaciones y hasta se colocó una fecha. El mundo hoy día está tras los pasos de Amán. El mundo hoy día, llevado por Satanás, está organizando todo lo suficiente para acabar con el pueblo de Dios. No en vano la Biblia dice en algunos apartes acerca de estos tiempos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed templados y velad. Mis queridos, velemos, estemos alertas. ¿Por qué? Porque dice aquí: vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien hacer perder, buscando a quien tragarse, buscando a quien destruir con su maldad. A mis hermanos, las cosas se pusieron muy serias. Llegará un momento en la experiencia del pueblo de Dios en el cual se desatará una persecución de dos formas. Una de carácter global contra todo aquel que quiera estar dentro de ese grupo que bien podríamos llamar manada pequeña. Y la otra es la individual, porque dice la Escritura claramente: ay de los moradores de la tierra y del mar,
Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ya lo hemos mencionado, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira. No vino a jugar. Dice que está irado, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo, mis hermanos. En la parte individual, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos aquellos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dos formas en las cuales no escaparemos, porque el mundo tiene todo organizado para que esto sea una realidad. Pero primero, quieren quitar del camino muchos obstáculos. Primero, tienen que eliminar a muchas personas para que sea más efectivo, que quede los que a quienes les van a apuntar, para que sea más efectivo el plan Amán, por decirlo así, que en este caso ya les he mencionado la agenda que tiene Satanás, el sistema que ha preparado Satanás con el mundo, con los poderes políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales y demás. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 176, dice que así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto iniciará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Hermanos, no es un juego. Satanás no está jugando, pero el Señor tampoco está jugando. El Señor está hablando firme y serio, y Él es el que lleva el timón de las acciones que se realizan en este mundo. Dice que no pasa nada sin que el Señor no sepa ni autorice. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos, a los decretos, a las leyes humanas, en violación a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los dictámenes de Dios. Los que quieran ser fieles, mis queridos hermanos, los que quieran hacer el deber, los que querramos estar en ese grupo, seremos amenazados, denunciados, proscritos, si se quiere, torturados. Seremos llevados a calabozos, pero algunos serán llevados ante gobernantes, ante autoridades, para dar testimonio del poder de Dios. Algunos de los apóstoles fueron llevados, otros no. No todos pasaron por la misma situación. La Biblia dice en Lucas 21 que los padres traicionarán a los hijos y los hijos traicionarán a los padres. Y en el epicentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, se manifestará la diferencia entre el trigo y la cizaña terminará tratando de ahogar al trigo. Note que sale dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, y seremos traicionados. Parientes, amigos, hermanos, traición tras traición. ¿Quiénes se encargarán entonces de perseguir al pueblo de Dios? Si has hecho la tarea
te vas a dar cuenta que Satanás, con los poderes de esta tierra, Apocalipsis capítulo 13 dice claramente qué hace Satanás para organizar todo. Organiza el aspecto económico para que tú y yo dependamos. Organiza el aspecto político para que tú y yo obedezcamos. Organiza el aspecto cultural para que tú y yo entremos dentro de sus artimañas. Organiza cualquier aspecto que tú quieras pensar para que tú y yo nos desviemos y finalmente nos perdamos con él. Cualquier aspecto que pienses está tocado por el enemigo. En materia de educación, ya la educación de hoy día tiene leyes y tienes principios de perdición, tiene principios de Satanás. En materia de lo que tú quieras, ha intervenido la mano asquerosa del enemigo. Mis queridos, cuando te enfrentes a estas situaciones, recuerda siempre que el Señor dijo en Apocalipsis 3:10, los guardaré de la hora que vendrá sobre este mundo. Pero para eso hay que estar asidos, resguardados, ocultos en Cristo Jesús. Pero allí no queda todo. Dice que cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Terrible. La paciencia de Dios ha concluido. Se agotó. Llegó hasta el tope y se cerró la gracia para la humanidad. Pero eso da paso a que el enemigo tome las riendas del tiempo final. Y cuando aquí dice que viviremos un tiempo de aflicción y angustia, llamados así por la Escritura, también está diciendo que todos en aquel momento recibirán consolación. Mi Dios no deja a su pueblo solo, porque tú y yo habremos llenado la copa, hemos llenado la vasija, hemos llenado nuestra vida de la bendición grande del Espíritu Santo. No vayas olvidando ninguna instrucción de Dios, porque de toda la palabra que sale de la boca de Dios, viviremos. En esos tiempos en que Amán estaba construyendo y maquinando cómo destruir al pueblo de Dios, dice que sus hijos se enteraron. El pueblo de Dios supo esta situación y entonces fueron llamados no a alegrarse, fueron llamados no a hacer seguir la vida común y corriente, ayunaron fuertemente. ¿Eres de los que no puedes ayunar? Te estás perdiendo una bendición enorme. ¿Eres de los que no puedes
trasnochar para hacer una vigilia, para profundizar tu relación con Dios, te estás perdiendo una gran bendición. Eres de los que definitivamente duran 10 o 15 minutos haciendo un estudio en la mañana y ya creen que con eso es suficiente. Estás perdiendo una gran bendición. Eres de los que oran fugazmente ante el Señor y pretenden que la bendición de Él descanse sobre sus vidas. Te estás perdiendo una gran bendición. Eres de los que pasas mucho tiempo delante del televisor, pues te estás perdiendo la bendición de estar delante del Todopoderoso. Eres de los que escuchas constantemente música del mundo y la cantas, pues te estás perdiendo la bendición de alabar y glorificar el nombre de Dios cantando himnos de alabanza a Dios. Eres de los que se preocupa más por sus cosas que por las cosas de Dios, pues te estás perdiendo una gran bendición, es hacer la voluntad del Señor, porque eso haremos por la eternidad. Y el Señor quiere prepararnos para que tú allá no veas otras cosas, porque no las vas a ver, no las vas a escuchar. Eres de los que aún hoy día estás comiendo lo que el Señor dijo que no debía comerse, pues te estás perdiendo la instrucción de hacer la voluntad del Señor. Eres de los que te vistes siguiendo la moda que impone el mundo a través de la degeneración que Satanás ha provocado en este concepto, pues estás perdiendo la bendición de mostrar la luz del mundo a través del vestido. Y así podría seguir mencionando cosas. Pero no son esas cosas, mis hermanos. Las cosas reales son entregar el corazón de manera completa a nuestro Señor Jesucristo. Sin vacilación. De esta manera, estos personajes se reunieron y se unieron. Y con base en un ayuno que no fue de un día. ¿De cuántos días fueron? De 3 días. Mis queridos hermanos, con base en oración, con base en una entrega a Dios, Dios finalmente dio su bendición. Así como en el Pentecostés, con base en oración, con base en ayuno, con base en vigilias, con base en estudio profundo de la palabra de Dios. Así Dios añadió su bendición. Y lo ha hecho por todos estos siglos de historia que ha acompañado la humanidad. Finalmente, los planes del enemigo continúan. Y dice que en comparación con la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, como se encuentra en Génesis capítulo 32, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de persecución, en el tiempo de angustia, en el tiempo terrible en el cual no tendremos intercesor. En el cual el que sabemos estará al comando total y pleno de lo que pase en este mundo. Y el Señor estará solamente vigilando a su pueblo. Él se siente feliz haciendo esa obra de destrucción, obra de perdición. Él es el engañador, él es el acusador.
Pero Dios es el Salvador. Dios es el que transforma nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Dios construye, Satanás destruye. Dios es la verdad, Satanás es el error, la mentira, el engaño. Así que, mis apreciados, en ese momento, ahí se presenta un punto especial de diferencia que resalta en la humanidad. Recientemente, uno de los miembros de los que conforman el gobierno de los Estados Unidos manifestó hace algunos días que era necesario que el domingo fuera el día de adoración del Señor. Mis queridos, es que todas las profecías se van uniendo y se van cumpliendo. Hablamos también de ley dominical, pero la ley dominical ya existe y en algunos lugares ya está implantada. Solo falta que de manera global el mundo la ponga a funcionar de manera global. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estoy esperando yo? Si ya el mundo, a través de los hilos que maneja el enemigo, está funcionando y va cumpliendo la profecía. Mis hermanos, tú y yo tenemos que cumplir la profecía, pero del lado de Dios. Dice que Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener el derecho a destruirle por causa de su pecado. Él pretende destruirnos y Dios pretende salvarnos. ¿De qué lado estaremos? Aparentemente dices de manera fácil del lado de Dios. Sí, pues procura hacerlo, porque no es fácil. Primero hay que luchar contra nuestra propia naturaleza. Decía Pablo, eso que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Nuestra naturaleza, mis queridos, está vendida al pecado y de eso se aprovecha el enemigo. Por eso es necesario, imperioso, que vayamos a la presencia de Dios de rodillas, supliquemos constantemente, confesemos constantemente, ayunemos, supliquemos constantemente. Hay personas que solamente esperan que la iglesia programe un día de ayuno para ayunar. ¡Qué tristeza! Tú deberías tener programado ayuno constante en tu relación con Dios. Hay personas que solo esperan que la iglesia programe vigilias y las programan de vez en cuando para poder tener una noche de oración con Dios, cuando tú deberías tener tu propio sistema de vigilia, porque el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Llegará el momento en que el sábado se convertirá en la piedra de tropiezo para muchos. Pero no por el ser el sábado el centro, sino porque el domingo para la humanidad se habrá constituido en el día de adoración oficial. Y todos aquellos que procedamos a guardar el verdadero día de reposo, el día que Dios designó, que es su santo sábado, tendremos problemas y muy serios. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
Y el séptimo día, dice la palabra de Dios, bendijo el sábado y lo santificó. No hay otro día que cumpla esas condiciones. En la ley de Dios, el día sábado se muestra como el día que Dios separó. Y con eso tenemos para adorar a Dios y deleitarnos con Él en este día. En este día que Él manifestó desde el momento de la creación. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, o sea, entre Dios y nosotros. ¿Con qué fin? Para que sepamos nosotros, mis hermanos, que Jehová es el que santifica. Amén. Qué bueno es Dios a través de ese día. Santificarnos. Hay que aprender, mis hermanos, a depender de Dios para honrarlo en su día. El Sabbat, mis hermanos, será un momento en el cual tú y yo nos comunicamos a Dios. Ellen White dice que las oraciones que realizamos en este día son más rápidamente contestadas que cualquier otra que hagamos en la semana o en el resto de la semana. No quiere decir que el Señor no contesta el resto de la semana, sino que ese día Dios responde con mayor rapidez, porque está allí pendiente de su pueblo, de sus hijos que se acercan a Él en verdadero acto de adoración. Si en estos tiempos no aprendemos a observar debidamente el día de reposo y cualquier circunstancia nos desvía de su verdad, de su adoración, llegará el tiempo en que ya no se podrá hacer de esta manera, que será muy difícil la adoración a Dios en su santo día, porque el mundo será como Amán, estarán pendientes, serán como también como cuando hicieron el edicto contra la adoración que hacía el profeta Daniel. Así que mis hermanos, el sello de Dios y la ley de Dios deben estar claros en la mente, en la frente y en la vida de cada uno de sus hijos que aspira al trono de Dios, a estar allí al frente de ese trono, que aspira a ser guiado, porque Hebreos capítulo 8, verso 10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es necesario que manifestemos a Dios la necesidad de que su ley esté escrita en nuestros corazones. Y dentro de esa ley, mis hermanos, hay un mandamiento que dice, acuérdate del sábado para reposar en él con Dios, para que te deleites en él con Dios, para que camines en todo el santo día con Dios. No es mientras estás en el culto, no es mientras estudias un poco la lección de escuela sabática. Y mis hermanos, a propósito, no te conformes con lo que dice la mera lección de escuela sabática. Tienes que profundizar el tema. Tienes que ir más allá de lo que han puesto en un folleto de escuela sabática. El tema tiene que profundizarse. Tienes que conocer a fondo la circunstancia de cada tema, porque están muy buenos.
Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 175, dice: la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. ¿Cómo dice? La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, escucha clarito, sentirán la ira del dragón y su hueste. No es un juego, mis hermanos. Esto está escrito y tú y yo tenemos que estar preparados porque el gran dragón ha descendido con gran ira. Así que, mis hermanos, el conflicto de los siglos te dice y te marca todo este tiempo. He seguido al pie de la letra el patrón en los capítulos que le mencioné y ya voy por aquí. Me falta este pedacito para compartir con ustedes, solo este pedacito. En 2 días lo terminamos. Oh, mis amados, aquí en la página 650 nosotros podemos leer un pensamiento que dice, ya te lo voy a leer, página 650. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Si te das cuenta, Satanás sigue su mismo patrón. Tiene ya una forma de hacer las cosas. Y el Señor lo ha desenmascarado vez tras vez y nos los ha dejado planteado en la palabra que ha revelado a sus siervos los profetas. Así que allí también dice que los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos, porque la agenda global incluye a todos los habitantes de este planeta, dice que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión y, si es necesario, a la fuerza. Nosotros lo llamamos a la persecución. La corrupción política, mis queridos, está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. En todos los gobiernos hay corrupción grande y parece que todos se han aliado porque Satanás los ha llevado a ese punto. Algunos les sorprenden ciertos movimientos políticos, pero cuando tú estás estudiando la segura palabra profética, no te sorprende. Sencillamente te alegra saber que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del día domingo están cada día más crecientes. Y se está cumpliendo Apocalipsis 13 delante de nuestros ojos. Y muchos siguen durmiendo. Se avecina una crisis universal tan grande como lo hemos manifestado durante todos estos estudios, que, mis hermanos, el tema central es la adoración. O adoras a Dios o adoras al dragón. No hay término medio. Y el que pretenda estar en el término medio estará del lado de Satanás. O adoras a Dios o adoras a Satanás. El uno engaña
el otro transforma. ¿De cuál lado quieres estar? ¿Engañado o transformado? Apocalipsis 13:11 dice que salió una bestia que subía de la tierra y tenía unos cuernos, que hablaba como cordero, pero que eran semejantes a la de cordero, pero que hablaba como el dragón. Porque son poderes manejados por el que sabemos. No hay en la tierra otra cosa sino el pueblo de Dios, tú y yo, para que seamos los que llevemos la bandera del evangelio eterno que Dios quiere que comuniquemos al mundo. El mensaje de los tres ángeles tiene que estar claro en la mente de sus hijos, porque es necesario predicar el evangelio eterno con el mensaje de los tres ángeles allí como bandera de salvación, de amonestación y de adoración. Los cuernos del cordero hablan de dos entornos: el entorno político y el entorno religioso. Pero la boca de ese cordero habla como el dragón. Entonces, mis amados, dice la Biblia que salieron de esa bestia tres espíritus impuros, inmundos, como ranas. Las ranas son tomadas como un animal inmundo. Y esos tres poderes, mis hermanos, están asociados a tres establecimientos, tres instituciones contra las cuales es difícil pelear. Satanás está al comando, por supuesto. Hay una bestia denominada que está en Roma, su sede. Hay un falso profeta denominado como el protestantismo apóstata. Todo aquello que va contrario a la voluntad del Señor, revelado en su palabra, hace parte del falso profeta. Todavía falta el espiritismo, del cual nos referimos en unos temas atrás. Tres espíritus inmundos, tres espíritus que nada tienen que ver con la salvación. Esos asociados con los poderes económicos de este mundo intentan persuadir al pueblo de Dios para que se pierda como van camino a la perdición ellos. Ellen White, aquí, en El conflicto de los siglos, en la página 498, dice que la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata. Se desarrolla, mis hermanos, porque dan lugar a que el diablo meta sus pensamientos, sus dogmas errados. No des lugar al enemigo. No le des cabida al enemigo. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate al Espíritu Santo. Porque llegará el momento, entonces, que como Jacob luchó con el ángel, dice también que prevaleció. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error, como tú y yo, mi querido hermano, prevaleció sobre la majestad del cielo. Y entonces recibió un nuevo nombre,
Ya no se llamará más tu nombre Jacob. Ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. No es que has luchado contra Dios, sino que has luchado al lado de Dios y has vencido. Así que mi oración en esta mañana, mis apreciados, es para que estemos despiertos, velando en oración. Acompáñame entonces en una oración. Querido Dios que estás en los cielos, aquí delante de tu presencia, la manada pequeña. No somos muchos, pero somos los que estamos dispuestos. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con tus hijos, con nosotros, y que descienda para anunciar al mundo hoy que tú estás a las puertas, que tú quieres que ellos vengan también a la luz y salgan de esa oscuridad a los que lo ha sometido el enemigo. Ayúdanos, Señor, a no dar lugar al diablo, para resistirlo en el nombre de Jesús, para resistirlo con la guía segura de tu Santo Espíritu, para resistirlo con un escrito está, porque para eso estudiamos tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento suficiente. Llénanos hoy, todo el día, de esa bendición. Ayúdanos a perseverar para estar siempre sujetos a ti. Gracias, Señor, por bendecir, por ser tan bueno con nosotros y atender a nuestras necesidades particulares. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa se manifestará hoy en la vida de muchos enfermos para glorificar tu nombre, para dar testimonio de tu poder, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día de una manera más eficiente, entregados a la obra que solo tu Santo Espíritu puede realizar en nuestras vidas. Oramos agradecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este día.